Para producir terneros de calidad, la nutrición fetal influye. Para conseguir obtener terneros que se desarrollen de buena forma y aporten de forma positiva al hato ganadero, la nutrición fetal es básica. La buena nutrición y el estado corporal de las vacas en el proceso de gestación son muy importantes, ya que influyen directamente en el desarrollo del futuro ternero, ya que estos factores influyen que el ternero exprese todo el potencial genético. La genética animal juega un papel determinante en las ganaderías. Por esta razón hay programas especializados en proveer bovinos genéticamente superiores. Un programa es la nutrición desde el feto, que tiene como fin que el ternero posterior al nacimiento exprese la mejor calidad y desempeño bovino. La nutrición fetal se refiere a la nutrición materna en el periodo de gestación, donde se da el crecimiento de células musculares y formación del feto, razón por la cual la novilla o vaca debe recibir los nutrientes necesarios. La confirmación del embarazo es el primer paso. Al confirmar la preñez, se debe proceder a la suministración de pastos y suplementos en cantidad y calidad, según la raza y edad de la futura madre, con el objetivo de cubrir todos los requerimientos. En las etapas de lactancia y gestación, es ideal poder contar en la ganadería con un plan reproductivo y nutricional bien definido, tomando en cuenta época del año, en donde los pastos son escasos. Es de recalcar que si en el periodo de gestación solo se brinda subnutrición, esto afectará directamente al futuro ternero, ya que sus índices de desarrollo y crecimiento estarán retardados desde el feto. Esto afecta a tal grado que el ternero ve afectado el desarrollo del sistema gastrointestinal y esto afecta la eficiencia en el consumo de forrajes. Otros puntos donde se pueden ver afectados los terneros es en temas reproductivos. La nutrición fetal es muy importante ya que influye directamente en el desarrollo muscular, ya que el número de fibras musculares no se incrementa después del nacimiento. El músculo esquelético es muy vulnerable a la deficiencia de nutrientes, debido a que es de baja prioridad en la repartición de nutrientes, si se compara con otros órganos. La restricción de nutrientes en la gestación tiene como consecuencia un reducido número de fibras musculares y reducida masa muscular, afectando directamente la performance del animal. El número de fibras musculares y los adipocitos intramasculares son los que definen el marmoreo, son influenciados durante el desarrollo. Dos estudios realizados con vacas durante el último tercio de gestación demostraron que es posible afectar la calidad de carne de la descendencia. Uno de ellos observó mayor marmoreo en novillos hijos de vacas suplementadas con proteína durante la gestación y el otro presentó mayor peso de la carcasa y terneza en novillos hijos de vacas alimentadas con pasturas mejoradas que los hijos de vacas alimentadas con campo natural.